Muy buenas tardes, alumnos de Administración del Centro de Cómputo. Vamos a empezar nuestra clase. Y voy a compartir con ustedes esta hoja porque vamos a hablar ahora de diálogos. Hemos hecho pequeños textos, pero ahora vamos a hacer diálogos. Bueno, cuando hablamos de diálogos, o en inglés dialogues, se escribe así, dialogues, como dice acá, ¿no? Para elaborar diálogos tenemos que hacer preguntas de toda clase con sus respectivas respuestas. Por ejemplo, pregunta con el verbo to be y también con los demás verbos que emplean sus respectivos auxiliares. Entonces, chicos, partimos explicando que el verbo to be es diferente en su conjugación a los demás verbos. Porque sencillamente el verbo to be, como ustedes ven acá, tiene en presente estas tres formas. Am, is, are. Esas tres formas tiene, pues, ¿no? En presente. En pasado, was, were. Y luego tenemos oraciones. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy profesor. Y luego negamos, I am not a teacher. Yo no soy profesor. Y luego preguntamos, am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? O en este caso, Susan is a student. Susan is not a student. Pregunta, ¿is Susan a student? Entonces lo que está acá con color rojo es el verbo to be, así también se le conoce. O variante del verbo to be. Ahora, si tú quieres decir auxiliar del verbo to be, con tal que hagas bien la estructura de la oración gramatical, no importa cómo lo llames. Pero lo cierto es que se usa pues am, is, are. En el caso de are, por ejemplo, para preguntar, como cualquiera de estos, ¿no? Acá am va adelante, porque es pregunta, is va adelante porque es pregunta, y are va adelante porque es pregunta. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you married? Are you married? Es, ¿estás casado? O en femenino, ¿estás casada? Esta es una única forma. Are you single? ¿Estás soltera o eres soltera? O eres soltero. Are you single? Entonces lo que yo quiero que vean es cómo para preguntar el verbo to be o la variante del verbo to be va adelante. Muy bien. A diferencia, le decía, de los demás verbos. En este caso, acá tenemos una oración diferente, pregunta, con el verbo have, tener. Y la pregunta sería, pues, do you have children? ¿Tienes hijos? Do you have children? Y acá donde está el verbo to be, no está, porque esta pregunta no necesita del verbo to be. En este caso, para preguntar, se está haciendo uso de el auxiliar do. Do you have? ¿Ya? Y si fuera una pregunta dirigida a una tercera persona, es decir, ella tiene hijos, ella tiene hijos, does she have children? Por lo tanto, las dos oraciones están en presente. Las dos son preguntas. Las dos emplean el verbo have. Pero cuando se trata de tercera persona singular, se emplea does. Y does debe ir adelante. Y cuando se trata de you, they, we, entonces el do va adelante. Bien, esos son los dos auxiliares que se emplea con todos los verbos, a excepción de el verbo to be. Muy bien. Otra pregunta con el verbo to be. Are you in love? Are you in love?
¿Estás enamorado? ¿Estás enamorada? Are you in love? Respuesta, yes, I am. No, I am not. Son respuestas cortas. Ahora, en pasado, como hemos visto acá adelante, en pasado tiene was y tiene were. Was, were. En pasado del verbo to be. Entonces, were you at the party last night? Were you at the party last night? ¿Estabas en la fiesta anoche? ¿O estuviste en la fiesta anoche? Esta única forma, no hay otra forma de hacer pregunta para decir estabas en la fiesta anoche, pero en español sí podemos traducir de esas dos maneras. Estabas, estuviste, etc. ¿Por qué were? Porque you trabaja con were o were trabaja con you. En cambio, él o ella, he, she, en pregunta, en pasado, va a trabajar con was. Was he at the party? ¿Estaba él en la fiesta? ¿Estuvo él en la fiesta? Bien, entonces, estas son preguntas con el verbo to be. Hasta ahí yo creo que está claro porque desde el primer ciclo o semestre hemos hecho esto. Estamos repasando. Ahora pasamos a ver lo que se llama question words. Question words significa, en primer lugar, question es pregunta. Words, está en plural, es palabras. ¿Cómo voy a traducir? ¿Pregunta, palabras? ¿Palabra, pregunta? No. Palabras para hacer preguntas. También a question word le podría dar la siguiente traducción. Palabras interrogativas. Correcto. Aquí tenemos las principales, las más comunes, que son las question words, las más comunes. ¿Eh? What, which, how, where, when y why. Observe. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. En caso de what, significa que, perdón, significa que, también significa cuál, ¿ya? En caso de what. Vamos a checar un poquito más para que pueda entrar al otro lado también. Ya, ahora, en la siguiente, which, también significa que y también significa cuál. Pero ahora pasamos a la siguiente. Después les voy a explicar por qué, cuál es la diferencia, etcétera. ¿Ya? ¿Nos centramos ahí? Muy bien. Ahora ponemos how, significa en español cómo. ¿Cómo significa? Y de ahí viene where. Where significa para nosotros, a ver, disculpen, significa dónde. Y luego viene, en este caso, when. When significa cuándo. Y en caso de why, también lo he explicado, significa por qué. Para preguntar, ¿no es cierto? Muy bien. Ojo que recordando, en el caso de why, ya les he dicho y vale recordar porque en realidad inglés pues hay que practicar bastante, ¿no? Why es para preguntar por qué y because es para responder. Por ejemplo, si tú haces una pregunta, why do you study computing? Why do you study computing? Entonces ahí estamos diciendo por qué estudias computación. Why do you study computing? Y la respuesta va a ser because. Because I want to work using the computer. Entonces, mire, la respuesta va a ser because I want to work using the computer. Porque quiero trabajar usando la computadora.
Pero ojo que acá hemos empezado con why para preguntar y hemos respondido con because. Yo esto recalco siempre porque he visto un defecto en algunos alumnos que a la hora de escribir, cuando preguntan ponen por qué así y eso está mal. En inglés ese por qué es because. Si quieren poner en español por qué, tienen que abrir allí y acá poner tilde. Muy bien. Entonces, esa es una pequeña explicación que de todas maneras vale. Ahora, seguimos explicando otro question word, en este caso, where. Habíamos dicho que where es dónde, ¿no? Where are you from? Esta pregunta es bien rara, ¿no? Porque el de dónde eres, el de está al último, from. Where are you from? Pero no vamos a traducir dónde eres tú de, no, no. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from Perú. I am from Ica. Pero ya que estamos hablando de esto, quiero repetir que la pronunciación de am, a ver, observe mi boca, por favor. Am termina cerrada. From también termina la boca cerrada. From. Muy bien, pero a veces les digo, porque he visto alumnos que dicen, en vez de decir I am, dicen I am. Y no está bien, porque si tú dices an, estás usando esta palabra en inglés que significa uno o una o un. Por ejemplo, si tú dices un artista, vas a emplear así, an artist. An artist. Y an no termina con la boca cerrada, ¿no? An artist. ¿Ya? Por eso es que importante también es saber la fonética, la pronunciación. Y from también termina con la boca cerrada, ¿no? From. Acá pongo como referencia can y can. La palabra can, observe mi boca, can, termina con la boca abierta, ¿no? Y significa poder. En cambio, esta otra palabra que significa venir, se escribe así como lo ves. Mira cómo se pronuncia, come. Termina cerrando la boca. Porque si no cierra la boca, no te sale. A ver, pronuncia esta palabra, pero con la boca abierta al final. Can, can, can. A ver, di cam, no puedes, pues. Tiene que cerrar la boca. Cam. Muy bien. Un poquito siempre de fonética es bueno, chicas y chicos. Ahora, otro question word que es how. Aquí lo hemos visto, how, ¿no es cierto? Significa, ya hemos dicho, cómo, ¿no? Muy bien. How are you? ¿Cómo estás tú? Respuesta. I am fine. Ahora, ojo con este fine. Ya, observen nuevamente en mi boca cómo estoy pronunciando fine. Termina con la boca un poquito abierta, pero la lengua va a ir arriba y va a chocar con la parte de atrás de los dientes de arriba. Si no, no te sale esa palabra. Fine. Fine. Si tú no haces eso, te va a salir fine. Y fight, bueno, a menos que diga fighter. Fighter es otra palabra inglesa que significa peleador. Fighter, luchador. Fighter. No necesita poner la lengua arriba, ¿no? En cambio, fine. Es igual acá cuando dice esta palabra, mine. Esta palabra es mine, igualito, mine. Si tú no llevas la lengua hacia arriba, chocando la parte de atrás de los dientes, te va a salir otra palabra que es esta, my. Pero si dices mine, cambia, ¿sí o no? Mine y my. Son dos cosas diferentes. Por eso es que acá puse un ejemplo, ¿no? This book is yours, but this book is mine. Este libro es tuyo, pero este libro es mine, mío. Se refiere mío o mía. Muy bien. Ahora quiero explicar la diferencia de what, which. What significa qué, cuál, which también significa qué o cuál. Y what es para preguntas en general y which es para preguntas en particular.
A ver, voy a hacer una pregunta en español. A ver a Mireya. A ver, Mireya Jurado. En español, ¿ah? Si yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Esa pregunta es en general o en particular. ¿Cuál es tu nombre? A ver. Es en general. Ah, muy bien, exactamente, Mireya. Muy bien, te felicito. En cambio, si yo dijera, which is your name, también es cuál es tu nombre, pero centrándome, por ejemplo, en estos tres nombres. A ver, por ejemplo, yo no sé el nombre, vamos a suponer, ¿no? Ya, pongo acá Mireya. Ya, tengo tres nombres. Entonces, como profesor, tengo tres nombres ahí anotado y pasa una alumna, quiero saber si ella es Mireya, o es Liz, o es Rosa, ¿no? Porque tengo anotado esos tres nombres que tenía que tomar una prueba, algo así, ¿no? Entonces le pregunto, what is your name o which is your name? ¿Qué dice Arturo Miñán? ¿Cuál sería la pregunta correcta? What is your name? Which is your name? A ver, vamos a pasarle la pelotita a Xiomara Mayurí. ¿Cuál sería la pregunta correcta? What is your name? Which is your name? Which is your name? Claro, claro, porque me estoy concentrando particularmente en estos tres, nada más. Nada más. Eso es particular. O si, por ejemplo, tengo tres libros. Un libro rojo, un libro azul, un libro verde. Red book, blue book, green book. Y sé que de algún alumno es uno de estos libros, pero no sé si es el rojo, el azul o el verde. Y llamo a un alumno y le pregunto, ¿cuál es tu libro? ¿Cómo sería la pregunta? What is your book? O which is your book? Which Claro. Which, ¿qué más? Which is is your book? your book? Your book, ¿no? Correcto. Which is your book? Entonces no se olviden, ahí está la diferencia de what y which. Algún día van a tener que enfrentarse a esto y se acordarán de mí. Pero si yo no les enseñara, se acordarán también de mí. Ese profesor no nos enseñó. Así es la vida. Muy bien. Entonces hemos visto auxiliares. Das, do, did. El did es para pasado. Porque mire, voy a borrar el did, ¿eh? Para que explicar una cosa. Y acá pongo ed y al final borro el signo de pregunta porque no es pregunta. Entonces esta oración está en tiempo pasado. ¿Sí o no? Está en tiempo pasado. Acá dice, tú miraste televisión anoche. Tú miraste. Tú viste. Entonces el verbo es regular. Como es regular el verbo watch, le agrego ed para usarlo en tiempo pasado. Pero si ahora quiero utilizarlo en pregunta, en tiempo pasado, adelante debo colocar did. Y el verbo no tiene por qué tener la ed, no. Porque did indica que esta pregunta está en pasado. Did you watch television last night? Entonces mira, al escuchar did, te das cuenta que es una pregunta en tiempo pasado. Y si tú escuchas una pregunta con do, es porque se te está preguntando a ti, personalmente. Pero si tú escuchas una pregunta con das, es porque te preguntan a ti, pero por ella o por él. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo le pregunto a Mireya por Xiomara, ¿ya? A Mireya le hago la pregunta, pero la pregunta es para que me responda de Xiomara. Por ejemplo, yo puedo preguntarle, ¿no? Mireya, ¿does Xiomara study pharmacy? Does, ojo, does. Luego viene el nombre, Xiomara. Luego viene el verbo, study. Y luego viene el complemento, pharmacy.
A ver, Mireya, ¿qué te pregunté? Xiomara estudia farmacia. Correcto, muy bien, Mireya. Correcto, correcto. Porque estoy usando das. Pero si dijera, did Xiomara study pharmacy, ¿cuál sería la traducción? Xiomara estudió farmacia. Claro, excelente. Muy bien, muy bien. Pero si te pregunto a ti, Mireya, ¿do you speak Spanish? ¿Qué respondería? Yes. ¿Do you speak Spanish? Yes. Que Yes, si I hablo do. inglés, español. Claro, ¿tú Ujú. hablas español? La respuesta va a ser, yes, I do. Yes, I do. Claro, pero si te preguntara por una tercera persona, varón o mujer, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que te hice hace un rato, ¿does Xiomara study pharmacy? No, she doesn't. O no, she does not. No, she doesn't. O no, she does not. ¿Ya? O igual, ¿no? Si te pregunto por Arturo, Mireya, ¿does Arturo study computing? Yes, he does. Y si fuera con did, va a la respuesta también ser con did, ¿no? Si yo te pregunto a ti, Mireya, te digo, did you cook at home yesterday? A ver qué te pregunté, Mireya. Did you cook at home yesterday? No, no entendí. A ver, voy a hacer lento, ¿ah? Did you cook? Cook. ¿Qué cosa es cook? Cocinar. Cocinar. At home, yesterday, yesterday. ¿Cuál es la traducción de esa pregunta? A ver, ¿quién se la sabe? A ver, Mayra. Cocinar. Cocinaste En la mañana. en casa ayer. En la mañana yo no he dicho in the morning, ¿ah? Did you cook at home Cocinaste, yesterday? cocinaste en tu casa Ayer, yesterday. ayer. Claro, claro. Muy bien. Entonces, usamos los auxiliares para preguntar. Como hemos hecho este repaso, pero si se trata de usar el verbo to be, debes usar el verbo to be. O sea, eres, estás, es. Por ejemplo, acá, ¿no? Is Susan a student? Yes, she is. No, she is not. O no, she isn't. ¿No? Por ejemplo, are you single? Entonces, si yo pregunto, ¿eres soltera? ¿Eres soltero? Are you single? Yes, I am. No, I am not. Claro, porque la pregunta va para mí. O sea, si me preguntan, ¿no? Are you single? Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Mayra. Mayra, are you married? Profesor. Pregunta, are you married? ¿Qué vas a responder? Yes, I am o no, I am not. Yes, I am. Ah, muy bien. O sea que eres casada, ¿verdad? Sí, soy casada. Claro, porque acá dice, ¿eres tú casada? Y si te preguntara, ¿are you single? No. No, I am not. I am not. Claro, con un simple no basta, no hay duda, no hay duda. Con un simple no ya diste la respuesta. Pero en inglés se prefiere decir no, I am not. ¿Por qué? Porque si tú dices no, el que te escucha dice que está molesta, está con problemas. Entonces la forma educada es decir, no, I am not. Yes, I am. ¿Me entiendes? Es igual en español. Un simple no, un simple sí, como que estás molesta. ¿Qué tiene? ¿Estás molesta? Muy bien. A ver, vamos a preguntarle ahora a Mayra nuevamente. Mayra, do you have children?
¿Qué significa do you have children? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Muy bien. Ya. Yes. ¿Qué vas a responder, Mayra? Do you have children? Sí. Yes, I do. Yes, I do. Claro, porque la pregunta se te está haciendo con do, debe responder con do. Ay, ¿Ya? ay, ay. Claro. Muy bien. Y si te preguntara, Mayra, how many children do you have? ¿Entendiste la pregunta? No. Ya, vamos a escribirla, ¿ya? Acá en la parte inferior voy a escribirlo, porque vale para poder, digamos, recordar. Vamos a empezar explicando el famoso how much con su amiguito, how many, su amiguito o su amiguita. Muy bien. Muchas veces en inglés no existe como en español masculino o femenino. Muchas veces, no digo siempre. Por ejemplo, how much significa cuánto. O también significa cuánta. ¿Ya? Entonces vamos a agrandar este acá para poder así entender bien. Ya, entonces, how much, acá abajo, cuánto, cuánta, ¿no? Muy bien. Y en el caso de how many es cuántos, cuántas. A ver, vamos a ver a George. George, ¿qué diferencia ves? Explícame en tus propias palabras entre how much y La how many cantidad. a juzgar por su significado. La cantidad, profesor. Claro. Entonces, cantidad indica how many que estás preguntando, porque esto sirve para preguntar. Cantidad. Pero cantidad que se puede contar. Ojo, mucha atención a eso, voy a explicar. A ver, George, en español inclusive, uno puede decir, o tú puedes preguntar, ¿cuántas aguas hay? ¿Alguna vez has escuchado esa pregunta? Está mal, ¿no? Sí. ¿Cómo debería ser en español? ¿Cuántos litros tiene? No, no, no. ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta cantidad? No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánta agua hay? ¿Sí o no? Ahí se sabe si es mucho o poco. Claro, claro. No se preocupe, yo le voy a explicar. Pero vamos a que la pregunta es así. ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánto aceite hay? ¿Cuánto vino hay? ¿Cuánta cerveza? Pero a veces cometemos el error de decir cuántos vinos, cuántas cervezas, ¿no? Pero bueno. En primer lugar, lo que se puede contar en inglés, a veces no se puede contar en español. Por ejemplo, a ver, decimos chocolate. ¿Sabían ustedes que la palabra chocolate no se puede decir cuántos chocolates hay? Si tú quieres decir cuántos, tendrías que decir cuántas barras de chocolates hay. How many bars of chocolate are there? Pero si tú quieres decir cuánto chocolate hay, how much chocolate is there? ¿Cuánto chocolate hay? Porque en inglés están acostumbrados a, cuando se refiere a chocolate, nombrarlo por barras. Barras de chocolate. Bien, el arroz. Igual nosotros, ¿no? Porque nosotros decimos cuánto arroz hay. ¿Cuánta sal? ¿Cuánta azúcar? ¿Sí o no? Entonces, en ese caso se va a emplear how much. ¿Cuánta azúcar hay? How much sugar is there? La respuesta puede ser... Profesor, buenas tardes. Disculpe la tardanza. Ya, no te preocupes. No, como estamos grabando, no te preocupes. Bien. ¿Cuánta azúcar hay? How much sugar is there? Respuesta. Supongamos que hubiera 2 sacos de azúcar o 2 kilos. Ya se emparvina, soy profesor. Ya, pero bien, está bien. Si hubiera 2 sacos, dirías, there are
2 sacks of sugar. Hay 2 sacos de azúcar. How much chocolate is there? There are 5 bars of chocolate. Pero si preguntamos por niños, casas, autos, perros, libros, eso se puede contar, ¿no? Entonces vamos a emplear how many. How many books are there on the table? ¿Cuántos libros hay en la mesa? How many books are there on the table? Supongamos que haya 2 libros. There are 2 books on the table. Bien, por eso cuando le pregunté a Mayra, la pregunta fue, do you have children? Ella dijo que sí, ¿no? Entonces luego le pregunté, how many children do you have? ¿No? Así, how many, luego viene lo que se le está preguntando, children, luego viene el do, y you have. Y el signo, perdón, de pregunta. Entonces sería, ¿no? How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes? Entonces, ella iba a responder, I have 1, 2, etcétera. ¿No es cierto? Muy bien. Todo eso sirve para hacer preguntas. Por eso, chicos, ahora dejamos esto y vamos a abrir lo que es, en este caso, la hojita de tarea. En la hojita de tarea vamos a encontrar lo siguiente. No vamos a encontrar nada. Claro, lo que está acá es porque yo voy a explicar todo esto. ¿Eh? Todo esto voy a explicar. Lo puedo, en este caso, borrar, pero lo dejo por ahora para explicar. La tarea dice, ¿no? La tarea de esta semana consiste en hacer diálogos cortos. En vista que no vas a poder hacer un diálogo en pares, o sea, con tu compañero, con tu compañera, lo harás solo, pero colocando nombre, número 1, y nombre, número 2. Se te enviará modelo de conversaciones o diálogos en inglés. De hecho, los diálogos ya lo deben tener, ¿verdad? Son 5 diálogos que he enviado. ¿Lo tiene, Mayra? ¿Todos? Los videos que mandó profesor. Sí. Sí. 5 diálogos. Y ahí esos 5 diálogos vamos a hacer algo similar a ello. Sí, justo primero les preguntaba si ya lo tienen todos, ¿sí, no? Sí, sí. Muy bien, entonces, en la clase en vivo se les explicará más acerca de cómo puedes hacer estos diálogos. Correcto. Si ustedes tienen ya los 5 diálogos, dense el tiempito de verlos, escucharlos, cómo están estructuradas las conversaciones. Los diálogos son cortos, son de la vida diaria, fáciles. Entonces no vas a hacer lo siguiente. No se trata de copiar un diálogo, no. De los 5, tú eliges algunas preguntas que te agraden, con su respuesta, por supuesto. Y de esa manera elaboras un diálogo, luego otro diálogo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú haces el diálogo 1 y el número 1 es tu amiguita y el número 2 eres tú. Pero tú inventas, ¿no? Si gusta, pones nombre o simplemente número. Se entiende que el número 1 le pregunta al número 2, luego número 2 le pregunta al número 1, responde número 2, así. Por ejemplo, acá hay un diálogo fácil. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Número 2 responde, my name is Liz. Y Liz misma dice, and you, what is your name? ¿Y tú cuál es tu nombre? Ahora el número 1, que es este de acá, le dice, I am Rosa. Where are you from? Mire, le responde y le pregunta. Y ahora Liz responde, ¿no? Porque esta chica dijo que se llama Liz, la número 2. I am from Arcona. Y ella ahora aprovecha en preguntarle, what is your favorite food? ¿Cuál es tu plato favorito o tu comida favorita? Entonces la número 1 le dice que es Rosa, ¿no? My favorite food is carapulcra. La palabra carapulcra no vayas a buscarla en inglés porque no existe. La palabra ceviche tampoco. Lomo saltado tampoco. Son comidas típicas de Perú que no están en ningún idioma. Entonces lo escribes tal cual, tal como está. Ají de gallina, lo que tú quieras. My favorite food is ají de gallina. Muy bien, y
Haces unos 2 más, pues, porque ahí hay muy poco, ¿no? Por ejemplo, puedes seguir haciendo. Acá seguiría el número 2, luego número 1. Hasta ahí sería muy bueno un diálogo, ¿no? 2, 4, 6, unas 7 filas. Ahora, empieza el diálogo 2 de otro tema, de otro punto. ¿Está claro? A ver, Mayra, ¿está claro? ¿Ha entendido usted cómo va a ser la tarea de esta semana? Sí, profesor. Muy bien, excelente. ¿Qué dice Mireya? ¿Ha entendido la clase, cómo, la Sí, tarea, profesor. cómo va a ser? Muy bien, George. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Eso de queja es broma. Profesor, buenas tardes. Profesor, sobre la tarea, usted nos dice que tenemos que hacerlos sobre los 5 diálogos, pero nosotros podemos hacer uno, por ejemplo, inventar uno, o necesariamente tiene que ser de los 5 No, diálogos que usted nos puedes ha inventar mandado. uno. Puedes inventar uno, Ah, Elian, pero lo que no debes hacer, Elian, por favor, es copiar un diálogo de internet y pegarlo, y tú ni sabes lo que dice ahí. Eso estaría mal, pues. Porque lo que uno hace tiene que saber lo que ahí dice, ¿no? Claro, no estaría mal copiar un diálogo de internet, pero por lo menos date el trabajito de ver qué dice ahí. ¿Por qué usa ese auxiliar? ¿Por qué no usa tal cual? Porque ese es el punto, hay que saber la gramática. Una persona mayor no es como un niño que empieza a hablar. Al niño que empieza a hablar no se le va a enseñar con gramática. Simplemente él equivocándose va a aprender a hablar, ¿no? Así hemos sido todos, ¿sí o no? Así que en el caso de una persona mayor, necesariamente tiene que ser con gramática. Y todo lo que les explico es gramática. ¿Y qué significa gramática? El correcto orden de las palabras en un idioma. Correcto. Profesor, yo puedo utilizar ese texto, pero cambiándole algunas cosas. Correcto, correcto, correcto. Le puedes Ah, ya, cambiar, le puedes agregar. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso, los 5 diálogos chiquitos son ayuda. ¿Ya? Tienes para partir de allí. Ves, escuchas. Y esta pregunta me gusta, la voy a sacar, la escribes aparte, ya tienes una pregunta, una respuesta, sacas otra, pones Juan, María, habla Juan y María. ¿Sí o no? Muy bien, estamos terminando entonces, chicas y chicos. Tienen 6 días para hacer su diálogo, mandarlo. La otra semana ya será el cuestionario. Muy bien, ahora el tiempo se está acabando. Vamos a cerrar para procesar la grabación. Anote su asistencia, por favor, chicos y chicas. Así que nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Muy bien, pues. Goodbye.